Bueno, para ustedes que están ahí apenas ya mirando, déjenme un poquito ajustar. Déjenme mencionarles que estamos precisamente ya ahorita en vivo y en directo. Perdón, esta mañana, así que para ustedes que ahí se encuentran mirando la transmisión en vivo y en directo a través de Periscope vía Twitter, y que me permito por ahí mencionarles a muchos y cada uno de ustedes que ya estamos en esta transmisión. Por lo tanto, harán bien si ustedes gustan ser partícipes y sobre todo enviar o recibir el mensaje efectivo que precisamente le estaremos dando a ustedes. Una cordial bienvenida a nuestra hermana la jefa Rosa. De por sí siempre ha estado integrada, lo que pasa es que, como digo, siempre ha estado, pero dice que gracias por ser incluida. No, está de por sí en el grupo, nada más que sencillamente le acabamos de poner nuevo nombre al grupo. Pero es que no tenía nombre y ahora le llamamos Unión en Cristo. Bueno, comentándoles a muchos y a todos y a cada uno de ustedes que estamos a través de este medio y que por lo tanto harán ustedes bien si gustan acompañarnos a través de esta pequeña transmisión que estamos realizando a través de este medio que es Periscope vía Twitter para todos y cada uno de ustedes en cualquier parte donde se encuentren escuchando, mirando o viéndonos en este momento. Hoy me voy a permitir hacer un bosquejo precisamente de lo que es Radio IDI. ¿Por qué? Porque Radio IDI comenzó sus transmisiones en el año de 2007, a distancia de que estamos en este año 2016, el tiempo que ya se lleva. Pero esto es menester que para ustedes, porque ciertamente si estoy mirando y encontrando que en este año, déjenme ver, wow, ya se viéndonos en este momento. Wow. Me voy a permitir hacer un bosquejo. Espérenme tantitito porque Radio IDI. ¿Por qué? Porque Radio IDI comenzó sus transmisiones en el año de 2007. Déjenme ver cómo le hago para bajar el tiempo que el volumen en este espacio. Pero esto es menester que para ustedes, bueno, creo que solamente así. Bueno, ciertamente comentándoles, tengo en mi mano precisamente el manual para el instructor de escuela sabática del tercer trimestre de este año 2009, del año 2009, aclaro. Para ustedes pueden mirarlo, miren aquí lo tienen precisamente de portada, ustedes pueden darse cuenta que ahí aparece ya precisamente la invitación para que Radio IDI esté ya en el gusto de ustedes. Con esto informándoles porque ahorita tendremos un comentario. Bueno, y ahí lo están mirando. Radio IDI. Esto es en el manual del instructor del tercer trimestre de año 2009. Por lo tanto, pueden hacer ustedes conteo desde entonces a la fecha si existe Radio IDI para ustedes. Y cuando digo, ustedes pueden mirar www.radio-medioidi.com y decimos precisamente la voz de la Iglesia de Dios Israelita. Esto no se lo estoy inventando porque precisamente debo decirles, miren, voy a abrir hacia adentro para que ustedes vean parte de esto, lo que está mirando. Bueno, pueden ustedes darse cuenta. Su servidor y amigo desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, transmitiendo a través de Periscope vía Twitter para todos y cada uno de ustedes, para que sepan, comprendan y entiendan y sobre todo puedan sintonizar esta estación en la cual transmitimos, hablamos de la santa y bendita palabra de Dios y desde luego del Evangelio de Jesucristo. Y también se aprovecha a poner cantos, alabanzas y todo ello. Así que puedes mirar así precisamente. Miren, mejor lo retiro un poquito más, a lo mejor no lo estás alcanzando a visualizar, pero sí, debo decirte con toda franqueza, repito, este manual del instructor fue editado e impreso y repartido en el tercer trimestre del año 2009. Así que me voy a permitir leer porque dice, escucha nuevamente las transmisiones de Radio IDI. Escucha, dice, la radio oficial del Ministerio de la Iglesia de Dios Israelita. www.radio-medioidi.com. Bueno, ahí tenía, hasta dice hermanos obreros. Pueden enviar sus grabaciones de audio a la dirección
Y ahí está marcando la dirección que en aquel entonces se tenía en la colonia Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, México, Distrito Federal. Y hasta preguntar qué es Radio IDI. Bueno, les voy a leer parte de lo que dice el manual del instructor de la escuela sabática del tercer trimestre de año 2009. La administración general de la Iglesia de Dios Israelita, gracias a la voluntad del Dios de Israel, mediante el Departamento Educativo, da la bienvenida a la comunidad de la Iglesia de Dios a la emisora de radio por internet, Radio IDI, donde se transmite una excelente programación, teniendo como objetivo primordial que todos logremos la salvación de nuestras almas. Radio IDI inició sus transmisiones el mes de marzo del año 2007, siendo la radio oficial de la IDI. Este proyecto ha sido impulsado por el Departamento Educativo y permite contar con una herramienta de difusión, no solo para el honorable ministerio, sino también para toda la congregación de nuestra amada iglesia en cualquier parte del mundo. Durante este tiempo de transmisiones se ha tenido contacto con personas de todo el territorio mexicano, además de algunos estados de la Unión Americana, en donde se encuentra la Iglesia de Dios, sin olvidar el acercamiento con otros lugares como Centro y Sudamérica, inclusive en Europa como España y Gibraltar. Bueno, desde donde también han escuchado las transmisiones de esta estación, Radio IDI. Transmite música que actualmente se escucha en la Iglesia de Dios Israelita. Además, promueve e impulsa las nuevas creaciones musicales que los miembros de la Iglesia de Dios Israelita producen. Radio IDI no persigue fines de lucro, ya que la importancia que implica la difusión de la doctrina está por encima de pretensiones económicas de cualquier tipo. Radio IDI actualmente cuenta con programación semanal de domingo a sábado a partir de las 19 horas. Bueno, estoy leyendo el boletín informativo del año 2009. Porque actualmente se tiene transmisiones con DJs o locutores en punto de las 6 de la mañana hasta las 22 horas, hablando del tiempo de México. Pero estoy leyendo esta que se imprimió y se difundió en el año del 2009, así que continuó con ello porque hay no tanto de discrepancia. Como parte del engrandecimiento de este proyecto, esperamos sus comentarios y sugerencias en la dirección electrónica. Bueno, ustedes saben que hoy tenemos bastantes por ahí. Saludos a Julia Camal, mi querida hermana Julia. Mi hermana Julia, saludos para usted y a su esposo, nuestro hermano Brígido Pot. Espero que estén bien y que en Chetumal no esté haciendo fresco, ni esté nublado, sino que tengan un día muy soleado. Saludos allá a la familia de la comunidad de la Iglesia de Dios Israelita en la localidad de La Machucha, ¿en dónde? Allá en Chetumal, estado de Quintana Roo, país México. Sigo leyendo. Además, participa en las transmisiones en vivo, dando de alta esta dirección en el sistema de mensajería instantánea por internet. Bueno, hoy les mencionamos que tenemos distintos chats, tanto en el Facebook, tanto en Chatango, tanto en TuneIn y tanto en Radio IDI y sobre todo en Messenger y sobre todo también en WhatsApp con sus locutores o DJs de su preferencia, así que ustedes pueden tener la comunicación con quien gusten y en el horario de transmisión que más les acomode para ustedes. Por ahí me permito informar que de 6 a 8 de la mañana está su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez, de 8 a 10 está nada menos que nuestro querido hermano Irán Juárez Maceda y de 10 a 12 sigue nuestro hermano Chentito Lucero y de 12 en adelante nuestro hermano Guillermo Vázquez y continuamos así y bueno, vamos a ver, el tema que les trato de explicar en esta hora de la mañana a través de esta transmisión por Periscope vía Twitter desde este rinconcito del bello estado de Morelos me permito cristianizarnos con el mundo, es como pregunta. Ese es el título del tema, cristianizarnos con el mundo, y bueno, me voy a permitir decirles,
Eh, la hermana Julia, sí, hermana Julia, bienvenida, bienvenida a escuchar este tema y muchos saludos para usted y también de parte de mi esposa, a ver si ahorita viene y la saluda, porque ella se acuerda muy bien de usted cuando por allá estuvimos en Chetumal. A ver, Linda, mi querida Linda de ojos bonitos, ¿quieres saludar a la hermana Julia? Sí. Pero asómate que salgas ahí para que te vean, aquí atrás, para que, ándale, eso, ahora sí, ahorita sales, saluda. Pasa vos, hermana. Julia. Que esté usted muy bien, hermana Julia, que Dios los bendiga y que la estén pasando muy bien usted y su compañero y toda su familia. Pasa vos. Bueno, no les dices nada más, que se componga y que esté rauda, contenta y feliz, ya estás ahí, mira. No, pues que esté usted muy bien, que se recupere y pues, ¿qué le puedo desear? Lo mejor del mundo. Que Dios los bendiga. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, gracias, mis ojos bonitos de mi corazón. Hermana Julia ya ha recibido su saludo desde este lugarcito hasta ese precioso lugar de Chetumal. Entonces vamos. En la sociedad científica de nuestros días existe una gran diversidad de pensamientos. Por citar algunos, puedo mencionar que el hombre de ciencia se esfuerza cada día en encontrar respuesta al origen de la vida. Incluso se han fabricado una máquina que, según sus pensamientos, puede hallar la respuesta al origen del universo. Los gobiernos están cada vez más dedicados a resolver los problemas económicos que ellos mismos, por su ambición, han provocado, financiando guerras sin sentido y provocando que en el mundo exista desigualdad de clases sociales y aumento de la pobreza a nivel mundial. Estos gobiernos están recibiendo la respuesta a su extravío y falta de temor al Creador de todas las cosas. Se han olvidado de observar sus mandamientos, de dedicarle tiempo al estudio de su palabra, satisfaciendo solo sus deleites carnales, como lo dice la santa y bendita palabra. Y voy a leerlo porque dice así: por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aunque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten lo que a los que las hacen. Esto lo podemos encontrar en la carta a los romanos que escribiese el apóstol San Pablo. Desde el capítulo 1 ustedes pueden mirar y encontrar esta lectura que les puede ser de más que de beneficio, de mucha orientación, para darnos cuenta que precisamente aún el día de hoy estamos mirando y cumpliéndose este tiempo de la profecía. Simplemente, miren, les voy a mencionar. Hoy, en el diario de Morelos, miren, en el diario de Morelos,
Ya apareció la noticia, toda esta semana y la anterior se estuvo mirando porque el Congreso del Estado estaba por firmar y llegar al acuerdo que ya se logró, precisamente la firma ayer entre el gobernador y los de la Cámara Legislativa, dando por sentado que Morelos ahora se convierte en un estado que ha aprobado precisamente los matrimonios igualitarios, es decir, se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto es simplemente de lo que estamos leyendo aquí, que está plasmado ya en la bendita y santa palabra de Dios a través del apóstol San Pablo en la carta que escribiese a los Romanos capítulo 1. Así que esto no es nuevo, aunque nos puedan decir, el mundo va cambiando, ¿saben? El mundo va encaminándose cada día inexorablemente hacia su propia destrucción, porque las profecías plasmadas en la bendita palabra de Dios se han ido cumpliendo y se habrán de cumplir, porque Dios es poderoso y es fiel en lo que Él ha indicado y ha prometido para aquellos que aman y temen su santo nombre. Por eso harás bien para ti que estás mirando en salir de ese. Por eso dice, salid de ahí, pueblo mío. Sigo con esto. El comentario es, ¿cristianizarnos con el mundo? Desde luego que no. Es decir, o somos parte del mundo o somos cristianos, pero aunque estemos en el mundo, no formamos parte del mundo. Esto es para ti. Así que vamos a continuar con esto porque el tiempo no es mucho el que tengo para transmitirles. No tengo aquí restricción, sino simplemente porque también hay cosas más que realizar. Y en esta hora de la mañana, 11 horas de la mañana, 2 minutos, teniendo uno aquí la transmisión en vivo y en directo desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, su servidor y amigo Antonio Lara hablándoles de esto. Continúo, así que teniendo este panorama, podemos encontrar también a grupos religiosos que utilizando incorrectamente la palabra de Dios lucran con ese supuesto conocimiento, obteniendo ganancias no solo económicas, sino también adeptos, quienes además de ser engañados, lo siguen recibiendo lo que desean. Todos aquellos que los desean siguen a estos que los engañan y que lucran tanto en lo económico como en lo material y sobre todo hasta en lo espiritual, porque estos que lucran con la fe lo hacen con la intención de obtener medios económicos, bienes materiales. Por eso muchos, muchos pastores se han enriquecido, lo siguen haciendo y muchos otros más. Muchos están mirando que la cuestión de la fe es un negocio lucrativo. Déjame decirte que la iglesia de Dios israelita, aunque vayamos al pasito, pero se procura hablar de la palabra de Dios como está plasmada en las Sagradas Escrituras, aún a través de estos medios, llámese YouTube, WhatsApp, Facebook, llámese Twitter y muchos medios como el Instagram. Hay que utilizarlos, pero para expandir, hablar de la palabra de Dios, de las promesas divinas de salvación y sobre todo para que tú obtengas un conocimiento y tengas una mejor calidad de vida. Continúo con esto. Así que aquellos que siguen porque son engañados, es que son engañados por su propia concupiscencia. Y luego dicen, es que en esta religión donde estoy me gusta porque no me prohíbe nada. Perdón, pero nadie te prohíbe nada, sobre todo aquí. Simplemente el propio conocimiento que surge de tu yo interno te hace entender y comprender que es lo correcto y santo y grato cumplir a Dios, y lo que a ti te perjudica también lo llegas a entender. Eso es entender entre el bien y el mal. Esto es llegar a tener ese conocimiento tanto de lo bueno como de lo malo. Continúo con esto. Entonces, todas estas cosas que no son nuevas y que estamos viviendo, porque estamos viviendo los últimos tiempos y la segunda venida del Hijo de Dios ya está a las puertas. Según el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, que nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Por lo tanto, tú que estás mirando y escuchando, es muy importante que todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios israelita, no nos olvidemos. Y también para ti, que aunque no lo seas, puedes servirte, porque esto es cuestión de vida o de muerte. Sigo leyendo. Así que es muy importante que no nos olvidemos de estas cosas. Actualmente existe un movimiento denominado movimiento cristiano, que no es otra cosa que la práctica de un tipo de religión como el catolicismo encubierto. En el protestantismo, es decir, surgen algunas corrientes ideológicas y de corte religioso que están fomentando como oración al Espíritu Santo, entre otras cosas, y la cuestión es simplemente, si no, date cuenta y razona y reflexiona. Pregunta a los que ahí acuden y te vas a dar cuenta que si no aportan bienes materiales en lo económico, es decir, en dinero o en efectivo, no les hacen mucho caso y los van relegando hasta que realmente se sienten olvidados o son expulsados. Y bueno, yo diría, si no llevas algo en las manos, no será recibido. El Maestro, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo: venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, que yo le haré descansar. Pero no te está invitando a que vayas cargado de dinero o de bienes materiales para depositárselos, no. Él está hablando de la carga de pena moral y de sentimientos que aquejan tu propio espíritu. A eso se está refiriendo, pero voy a seguir leyendo para no entretenerme con esto. Este movimiento del que estamos hablando, movimiento cristiano, profesa una doctrina teniendo como bandera a un Cristo que salva y que solo creyendo en este movimiento evangélico se puede lograr la salvación. Qué curioso, ¿verdad? Como muchos hablan así también. Incluso tiene el concepto que el eterno Dios y Cristo son una misma persona. Y sabemos que Jesucristo mismo dijo: yo y mi Padre una cosa sola somos, pero mi Padre es mayor que yo. Por lo tanto, si entendemos y comprendemos que una cosa es diferenciar entre Dios Padre, que es el eterno, el creador de todo cuanto existe, y entre el Hijo de Dios, también conocido como el Verbo o sabiduría de Dios, el cual vino hecho carne aquí a la tierra, según lo relata el Evangelio de Juan en su capítulo 1, y también el Evangelio de Lucas, que a su tiempo, como dijera el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que dice que a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y también estando sujeto a la ley. Así que continúo con esto para que nos demos pues ocasión de lo que estamos hablando. Este tipo de creencias del cual estamos hablando, que Dios y Cristo son una misma persona, este tipo de creencias desafortunadamente han llegado y que todavía proliferan muchas partes, que incluso algunos congregantes piensan que es así, mediante los cantos, los materiales bíblicos, los documentales, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer entender y comprender y que sepan hacer diferencia de una y otra cosa. En una ocasión escuché, estamos hablando el que está escribiendo, repito, esta parte de este folleto que también lo tenemos como el manual del instructor de la escuela sabática, que hoy en día creo que ya la administración no lo edita, pero sigo con esto. En una ocasión escuché que un predicador en la Ciudad de México mencionó que los integrantes de la iglesia de Dios israelita éramos iguales a ellos, que éramos como hermanos porque creíamos en el mismo Dios. Cuando escuché esto, me motivé a escribir estas líneas y pensé: ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va la iglesia de Dios? ¿Acaso nos estaremos asimilando con el movimiento cristiano? Nuestro maestro, hablando de estas cosas, fue muy claro cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Los integrantes de la Iglesia de Dios debemos meditar en todo esto y hacer diferencia de nuestras acciones y creencias. No debemos imitar las actividades, acciones y costumbres de estos movimientos llamados cristianos. ¿Qué debemos hacer?
La respuesta es muy sencilla. Dice la primera carta de Juan en su capítulo 3, versículos 7 al 10 de esta manera: hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Eso, repito, lo dice la primera carta del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Por lo tanto, comprendemos que aquel que practica la justicia dentro de la hermandad congregacional o dentro de su familia, inclusive dentro de su propio trabajo, en su entorno o ambiente en donde se desarrolla, es dando a entender que sí, él es un cristiano. Pero si no practica tales cosas y solamente en la congregación se comporta como si fuera una persona santa, pero en su trabajo o en su hogar o con su familia tiene otra clase de actitud, creo que realmente no ha comprendido, porque Cristo era el mismo, aún en la casa de oración, aún en el templo, aún en la sinagoga, aún en las calles, aún en las casas, aún andando en el camino, aún platicando, aún hablando a toda la gente. Cristo era Cristo. Así que por lo tanto, sigo con ustedes para continuar mencionándoles lo que estamos leyendo. No cabe duda. ¿Hablan, Senia? No cabe duda que debemos hacer la voluntad de nuestro Dios por encima de todas las cosas, reconociendo por supuesto a su Hijo, quien es el mediador entre el Todopoderoso y nosotros. Eso lo dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué programa uso para Periscope? Pues es precisamente, hermano Juan, Periscope. En la compu, pues es lo mismo, si tú ves en el Twitter cuando estás transmitiendo Periscope, le oprimes y te va a mandar que si quieres obtener la aplicación, ya nomás le oprimes o le pushas que sí, y automáticamente te lo abre también en la computadora. Bueno, sigo con esto, avisándole por la pregunta que me hacían. Regreso entonces, dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el hombre hace la voluntad del Eterno, se considera como su hijo. Y todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios israelita, debemos hacer un esfuerzo por alcanzar ser llamados hijos de Dios y cumplimos con toda justicia. También lo dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así que todo aquel que hace su voluntad, teniendo el Espíritu de Dios, es considerado su hijo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. También vamos a ver, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto debe quedar muy claro. No debemos cristianizarnos, ni mucho menos asimilarnos con el mundo, comparándonos con ellos y siguiendo sus prácticas. De ahí viene a mi memoria y para ti también lo que resalta Dios a través del profeta Jeremías, que nos dice que no aprendamos el camino de las gentes, que ellos nos digan que siguen a Dios, que imitando a Cristo a su propia manera. ¿Sabes? Ten cuidado, porque si alguien sigue una enseñanza a su propia manera, ten cuidado. Dios mismo ha dado, no te voy a decir que reglas o requisitos, sino la manera en cómo seguirle. Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, en la plática que tiene con la mujer samaritana, le dice: créeme, mujer, que viene la hora, y ya es la hora, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu
y en verdad, y de tales adoradores se goza mi Padre. Así que el mismo Espíritu nos da testimonio. Por lo tanto, la iglesia de Dios es especial y tiene su lugar delante del Altísimo. En la primera carta a los Corintios, la carta que escribiera el apóstol Pablo a los de Corintios, capítulo 10, versículo 32, hasta dice: sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Con esto entendemos y comprendemos que desde la antigüedad ya existía y está el nombre. Por lo tanto, tenemos que mirar, ¿el nombre me va a salvar? No. Tu propia actitud, tu propia costumbre, tu propia profesión de fe. Sigo leyendo. Teniendo este lugar especial, la iglesia de Dios debe predicar con el ejemplo y no seguir prácticas que no nos pertenecen. Por el contrario, debemos ser ejemplo a aquellos que no han entendido la doctrina de nuestro Dios. Dice la carta que escribiera el apóstol Pablo, la iglesia o la congregación de Filipos, o que también llamado Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los hijos de Dios, entre los cuales, resplandecéis como luminares en el mundo. Por estas palabras debemos entender que aunque creemos en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, mayor que Él es nuestro Dios, el creador de todas las cosas, quien es el ser supremo y merece toda gloria y honra. Por eso la primera carta que escribiera Juan en su capítulo 3, versículo 1, hasta menciona: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Es decir, cuando Jesucristo vino, lo que todo mundo cita, Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me voy a lo que dice el versículo 17, que dice que Dios no envió a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. De ahí puedo comprender que cuando me habla a mí en forma muy particular, como también a ti, y si digo, de tal manera amó Dios a Toño, entonces por lo tanto Juan 3:17, que no envió Dios a Cristo a Toño para que condene a Toño, sino para que Toño sea salvo por Jesucristo. Bueno, más que parafrasear el sentido de la propia escritura, ni le estoy cambiando, pero eso es lo que quiere decir en su esencia espiritual. Y bueno, vamos a mirar, y tú también lo puedes entender y comprender. Cuando leas la Biblia, trata de leerla como si fuera, porque lo es para ti, es una carta de amor de parte de Dios Padre. ¿No lo has entendido? ¿No lo has comprendido? Ábrela y, ¿sabes? Llénate de su presencia, abre tu corazón para que de verdad penetre la luz de la bendita y santa palabra de Dios. Amados hermanos, no permitamos que la iglesia de Dios israelita y todo aquel que quiera y busque a Dios con temor y reverencia sea contaminada por estos grupos que cada vez más se alejan de la verdad. Y todo miembro de la iglesia de Dios israelita tiene la responsabilidad por lograr que seamos considerados como hijos del Todopoderoso. Hagamos un esfuerzo en convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Hagámoslo. Que los que nos rodean, la familia, en el trabajo, en el hogar, con las amistades, que nos vean como algo muy distinto y digan, oye, pues ¿qué eres tú? ¿Eres algo muy especial? Sí, soy hijo de Dios y por lo tanto debo tener un comportamiento especial, una mejor conducta, un mejor pensar, una mejor forma de hablar. Y eso se nota, se ve, se siente. La invitación es que procuremos que nuestras acciones le sean agradables al eterno Dios, guardando sus mandamientos, hablando de su doctrina que inmerecidamente Él nos ha otorgado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y que por lo tanto es cierto, fuimos ganados a precio de sangre. Hagamos que sea válido y que esto realmente valga la pena continuar. Así que entonces me permito volver a mencionar que este
folleto que tengo en las manos, el manual del instructor de escuela sabática del tercer trimestre del año 2009, nos está hablando precisamente que de Radio IDI, lo que hoy también estoy en cierta forma promocionando para invitarte a que tú la escuches, www.radio-medioidi.com, a la hora en que tú gustes, que quieras y puedas hacerlo. En estos momentos que son las 11:20, tenemos precisamente a Chentito Lucero que está en su transmisión en esta hora de la mañana. Y también te informo adecuadamente, sí, como aquí lo dice, ciertamente no lo estoy inventando. Esta es, por decirlo, la radio oficial. Esto quedó impreso en el año de 2009, lo repito, sí. Así es, miren, aquí lo tenemos. Y esto está impreso por el Departamento Educativo de la Iglesia de Dios Israelita. Y aquí lo dice en forma bien más clara. Me voy a permitir acercarlos, espero que ustedes lo puedan mirar. Y ciertamente, a ver si no lo muevo, dice, déjenme ver, no, yo creo que lo voy a tener que mirar, ¿verdad? Es cierto, sí. Bueno, sí, a ver si se me queda más clarito. Y les reitero, este pequeño tema que les acabo de hablar, cristianizarnos con el mundo, no. Escucha nuevamente las transmisiones de Radio IDI, la radio oficial del Ministerio de la Iglesia de Dios Israelita. Y bueno, esto, vuelvo a repetir, está impreso en el año 2009, así que hoy en día www.radio-medioidi.com sigue existiendo. Tu servidor y amigo le toca su transmisión en un horario de 6 a 8 de la mañana, tiempo de México. Por lo tanto, estás invitado para ti y todos aquellos que gusten escuchar las transmisiones, que escuchen hablar de la palabra de Dios, que escuchen consejos, que escuchen reflexiones, cantos, alabanzas e incluso los comentarios respecto a las lecciones y estudios que estamos teniendo, y sobre todo también hay consejos de tipo psicológico, de terapeutas, pláticas terapéuticas, mejor dicho, para tener un mejor comportamiento, una mejor conducta, saber cómo regir y dirigir a nuestros hijos, y tú también comportarte como buen trabajador, como buen empresario, como buen cristiano, buen esposo, buena esposa, en fin, tú puedes, porque realmente puedes. Permite que la luz de Dios haga habitación en tu corazón y verás que encontrarás una paz que sobrepuja todo entendimiento, y podrás caminar libremente en esta vida sin temor a nada, porque la vida procede de Dios y nadie te la podrá arrebatar si Dios no lo ha permitido. Esta mañana me despido de ustedes indicándoles me acompañen en esta breve oración. ¿Lo hacemos? Mil gracias, y gracias por su participación. Amantísimo Señor Dios y buen Padre Santo, tú que permites, mi Dios, bajo tu amparo y misericordia divina, el poder transmitir a través de este medio para estimular a otros que miran y que oyen, seas tú con ellos, mi Dios, dándoles luz, entendimiento, paz, tranquilidad, armonía, amor, felicidad, y que los tomes en el hueco de tu mano, ejerciendo tu santísimo poder en favor de ellos. Señor, ten piedad de toda la humanidad, son obra tuya. Te lo estoy suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mil gracias a ustedes por haberme seguido en esta transmisión, y les reitero, tengan un feliz y grato día y que el Señor Dios les conceda múltiples bendiciones. See you later. Chao. Bye. Sayonara. Shalom. Paz a vosotros. Hasta pronto.